¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su semana 4. Bueno, realmente ya estamos cerrando semana 4, ¿verdad? El miércoles serán bienvenidos. Y pues bueno, justo estamos ya en la última recta de lo que es su semana de integración. Muchas felicidades. Ya están a punto de concluir un escaloncito más en lo que es todo este proyecto de aprendizaje que tienen. Felicidades. Y pues recordando un poco la finalidad de lo que es esta semana, es que puedas recapitular todos los aprendizajes revisados previamente, y es una semana muy padre porque tienes la oportunidad nuevamente de resolver aquellos que todavía a lo mejor no nos estén saliendo muy bien, ¿no? Tienes oportunidad de desarrollarlos, de ponerlos en práctica nuevamente a través del proyecto, así como del foro de integración. Entonces es una oportunidad más para poderlos desarrollar, y aquellos que ya dominas, que ya manejas, pues todavía es todavía más cómodo, porque justo te permite tener un mejor desempeño en lo que va a ser tu calificación y cerrar muy bien lo que es este módulo. Y bueno, parte de eso también tiene que ver con el no quedarte con dudas, y esta recomendación lo mencionaba desde la sesión pasada. Hemos hablado de cómo es la mejor manera de aprovechar lo que son estos espacios, tanto en las sesiones síncronas como el espacio abierto para el aprendizaje, y que una de las cosas, así sea que te conectes a todas las sesiones, o no tengas oportunidad y los revises las grabaciones, o ninguna de las dos cosas llegas a tener oportunidad, es bien importante que no te quedes con dudas de lo que revisas, llámese recursos, llámese conceptos, llámese instrucciones de las actividades. Y a veces pasa que revisamos esas instrucciones y cuando las leemos no nos genera dudas, sino hasta el momento en que empezamos a desarrollar la actividad pueden surgir dudas. Entonces, en el momento que sea, recuerda que tienes lo que es el canal del mensajero o el canal de correo electrónico para acercarte a tu asesor virtual y poder consultar lo que son tus dudas, porque de eso va a depender bastante tu desempeño en lo que son las actividades. Entonces recuerda que máximo 24 horas hábiles nosotros te estaremos respondiendo. Igual, aunado a esto, también siempre les sugiero que si no te pudiste conectar a las sesiones, revises las grabaciones mínimo antes de subir tus actividades. Revisa las grabaciones de la semana, porque ahí vas a conseguir dos cosas. Uno, poder confirmar que lo que hiciste está bien hecho. O segundo, detectar que presenta oportunidad y poderlo modificar antes de subir esa actividad a la plataforma. Entonces, trata de desarrollar esos hábitos y verás que te va a ir muy bien en todos tus módulos posteriores. Y bueno, en la agenda del día de hoy, lo que tenemos es practicar nuevamente, repasar lo que son las características de la ciencia. En el proyecto integrador nos piden, creo que es más amigable en esta ocasión que cuando vimos este tema, porque solo tenemos que mencionar una de las características de la ciencia que identificamos en la lectura, y son dos lecturas, ¿no? Entonces es todavía más fácil en esta ocasión. Entonces vamos a volver a repasar cuáles son esas características. Vamos también a repasar lo que son los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización. Y aquí en este proyecto también hay un apartadito donde te pide ejemplos prácticos o que investigues sobre cómo la multiculturalidad y la globalización llegan a fomentar la violencia y otros ejemplos de cómo llegan a combatirla. Eso, y también sobre el Internet, ¿verdad? Entonces, nuevamente debemos de tener claro para saber qué es lo que vamos a buscar y poderlo aterrizar ahí. Y finalmente volveremos a repasar los elementos de una reseña crítica. En la sesión pasada hablamos de elementos de una reseña comparativa. Hoy toca reseña crítica, y vamos a volver a practicar en cómo referenciar las fuentes, porque todavía encuentro compañeritos que siguen solo colocando los links, y recuerda que colocar un link no es referenciar. Entonces, nuevamente vamos a practicar con esa parte, y finalmente estaríamos viendo lo que son las dudas
sobre las actividades de la semana. En este caso, de momento no tengo algún compañerito conectado. Esperemos que en el transcurso de la sesión se conecte. Mientras tanto, continuamos entonces con nuestra agenda del día de hoy. Y también aprovecho, creo que nunca había tenido una sesión en este horario. Prácticamente todas las sesiones habían sido a partir de las 7 de la tarde o a las 7 de la tarde, que es lo que habían decidido por mayoría en lo que es la encuesta sobre los horarios, pero también vi que había varias personitas que solicitaban que pudiera ser en este horario. Entonces, por eso en esta ocasión, atendiendo a esa petición, es que lo estamos haciendo en este horario, ¿va? Muy bien. Entonces, vamos a la parte de características de la ciencia. Voy a dejar de proyectar. Ok, vamos a ver cómo va a funcionar esto. Muy bien. Lo que pasa es que estoy en dos equipos, perdón. Perfecto. Pues entonces, aquí tenemos, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está. Tenemos nuestro quiz, ¿no? Vamos a repasar nuevamente lo que son palabras claves, ¿verdad? Nos dice, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas, ya que la generación del nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Bien, de hecho, cuando lo revisamos en la actividad, en la sesión, perdón, mencionábamos que esta definición presentaba una oportunidad, pero vamos a ver, vamos a ubicar la palabra clave o palabras claves. En este caso es método científico. Tenemos dos características que tienen en común que utilizan el método científico. Una es metódica y, por ejemplo, metódica no la tenemos aquí. Quiere decir que descartamos esa y solo sería la otra que también utiliza el método científico y pues esa es la característica sistemática. Pero, adicional a eso, que esa fue la parte que agregamos en la sesión pasada, es que si bien la característica sistemática utiliza también el método científico, ella, sobre todo, lo que trata de hacer es de sumar conocimiento. Por eso tiene que ver con la idea de nuevo conocimiento. Lo que va a hacer es tratar de sumar nuevo conocimiento a investigaciones y conocimientos previos. Entonces, digamos que la sistemática lo que busca es dar continuidad a algo que ya existe. Y esa continuidad es con el objeto de generar más conocimiento del que ya se tiene. Es como ampliar una investigación, ir como más a fondo, ir como más allá. Por ejemplo, la lectura de papel o plástico maneja la característica sistemática porque de hecho su idea del autor toda la sustenta en investigaciones previas y es así como va haciendo conjeturas, es así como va creando nuevo conocimiento o conjeturas a través de investigaciones que ya existían. Por eso es que es sistemática y al momento de hacerlo, de sumar ese conocimiento a investigaciones y conocimiento previo, lo hace a través del método científico, generando un planteamiento, la observación. Entonces, para poder sumar ese nuevo conocimiento, de todos modos, debo de tener, para darle validez, debo de sustentarme en el método científico. Pero la característica principal de sistemática es que va a sumar su conocimiento a investigaciones previas, conocimientos previos, para ampliarlo o incluso a veces para modificarlo con los nuevos hallazgos de esta investigación que está haciendo. Esa sería como la diferencia radical. Por lo tanto, sí es lo que tenemos acá arriba, pero sin perder de vista que también su idea principal es sumar con ello más conocimiento de lo que ya existe, tomando de referencia o partiendo de ahí con lo que ya se tiene. Entonces, esto sería entonces la característica sistemática como tal. Vamos a la siguiente y vamos a ver qué palabras claves encontramos aquí. Nos dice,
siempre debe de tratar de encontrar la verdad. No admite dudas sobre los objetos de estudio. Y bueno, esta definición es un poco, no nos da como mucho más allá de lo que a lo mejor necesitaríamos para comprender mejor este concepto. Pero por eliminación, pues podemos llegar a la respuesta correcta. Metódica no es, porque acabamos de aclarar que metódica utiliza el método científico y aquí mi definición no lo menciona, por eso lo eliminamos. Una de las características que por lo general a muy pocos de tus compañeros no les quedó claro, o sea, aquí sí que a la mayoría les queda claro lo que es modificable, pues sabemos que es que la ciencia, el conocimiento pueda ir cambiando, que sea flexible porque va a ir generando nuevos descubrimientos y que no es cerrado, no es absoluto a la verdad que está mencionando. Entonces, modificable es eso, que haya apertura a que cambie. Entonces, por tanto, también lo podemos descartar. Y con esto llegar a la conclusión de que la respuesta correcta es objetiva. Pero, regresando un poco, entonces, objetiva tiene que ver mucho con esta parte de que lo que menciono lo baso en conocimiento, en hechos, en cosas tangibles, comprobadas. Por eso aquí lo que son las estadísticas, lo que son los números, lo que son investigaciones previas, y en base a eso generar conjeturas, es como hablamos de que es algo objetivo. Diferente a lo que es subjetivo, y subjetivo tiene que ver con nuestras creencias, con lo que pensamos, pero que realmente todavía no está comprobado. Entonces, incluso en la sesión pasada, yo preguntaba si, ¿cómo se llama esa lectura? Se me olvidó el nombre de la lectura. La actividad de las 5 lecturas que tuvimos por ahí, una que hablaba sobre acontecimientos históricos, no, fenómenos, no recuerdo cómo se llama, era la última, la que tenía que ver con un análisis de los huracanes y los fenómenos catastróficos en nuestro país a lo largo de la historia. Yo creo que sí la recordarás por eso. Entonces, una de sus compañeras me comentaba que consideraba que la postura del autor era objetiva, y es que realmente su investigación, todo lo que él nos cuenta, tiene que ver con investigación documental, tiene que ver con cosas que ya pasaron, pero sin embargo, la idea principal de lo que él nos quiere transmitir es algo subjetivo, es algo que él piensa a raíz de lo que analiza, pero no hay algo que lo compruebe. Él lo que mencionaba es que consideraba que este tipo de fenómenos naturales cada vez sean más violentos y catastróficos. Él habla de que los seres humanos somos los que hemos influido para que esto pueda ser de esa manera. Y tiene mucho sentido porque por eso está el cambio climatológico, ¿no? Pero el tema entonces es que la forma en la que él lo menciona lo hace desde una manera muy subjetiva. Es una hipótesis que aún no está comprobada, se puede decir. Entonces realmente sí como sustenta la mayor parte de la lectura, que de hecho muchos de tus compañeros se confundían y consideraban que era un texto informativo cuando realmente es expositivo. No se centraba en cómo es que se han desarrollado esos fenómenos en la historia, sino se centraba en cómo la sociedad hemos evolucionado junto con ellos y cómo es que nosotros los estamos haciendo que cada vez sean más catastróficos. Eso era realmente de lo que trataba la lectura. Y lo hace desde lo que él piensa. Entonces, realmente es algo subjetivo y podríamos decir que sí puede cumplirse en esa lectura, por ejemplo, algo objetivo o la característica de objetivo, pero desde cómo nos muestra la información. Ya cuando llega el planteamiento que él nos menciona, ya ahí ya es algo subjetivo, ahí ya cambia. Entonces sí, también te vas a dar cuenta qué cosas que ves, que investigas, que lees, hay ya una mezcla de características o hay una mezcla de tipo de posturas. También puede pasar. Son como textos mixtos, ¿no? Se puede decir. Y bueno, entonces en este caso, hablamos de que esta sería objetiva y nos vamos a la siguiente. Modificable, mencionábamos hace ratito que es como la más sencilla de todas o la que nos queda más claro y generalmente es más fácil de reconocer. Y
pues no es otra cosa más que no todo es definitivo. O sea, aunque en una investigación haya un hallazgo de información, esa información hay que ver si es definitiva, como la plantea el autor y que no hay más, o si tiene apertura que después pueda modificarse y que haya más investigaciones para que la puedan ampliar. Si es así esto último, entonces hablamos de que es modificable. Si nos dice que es absoluto, entonces no es modificable. Por ejemplo, decir que 2 más 2 es 4, pero vamos a ver si puede cambiar en algún futuro, pues la realidad es que no, esa es una verdad absoluta, entonces no es modificable. Entonces va a haber tipo de conocimientos o información que efectivamente no sea modificable, pero la mayoría podemos decir que sí lo es, porque siempre hay más investigaciones y más hallazgos. Entonces aquí estaríamos hablando que es cuando no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a la medida que se realizan nuevos descubrimientos. Entonces, esa sería nuestra característica de modificable. Vamos ahora a la siguiente que nos dice, utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. Entonces ya salió la otra característica que hablábamos que se basaba en el método científico, y esa es metódica. Y en sí, aquí es no perder de vista cuáles son todos los pasos del método científico. Si yo veo que lo que se me comparte incluye todos los pasos, entonces podemos decir que cumple con la característica metódica. Y al final, cualquier cosa que se quiera comprobar y darle veracidad a lo que se dice, a lo que se concluye, tiene que estar sustentado en ese método científico. Entonces, por eso metódica va más aunado todavía a esa parte. Y finalmente tenemos, nos dice, los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, confirmando así su verdad. Ejemplo, pues este que acabamos de decir, 2 más 2 es 4. Si a ti alguien te cuenta eso de manera racional o lógica, tú sabes que efectivamente es así. Entonces, ese elemento es verificable. Lo que se nos está diciendo es verificable. En este ejemplo de 2 más 2 es 4, bueno, de forma racional lo pudimos hacer, pero va a haber ocasiones también donde a lo mejor la forma de comprobar si es verificable es confirmándolo, y confirmándolo muchas veces es hacerlo. Entonces, si hago lo mismo que ellos hicieron, que me dicen que si sigo esa serie de pasos me va a dar como resultado X cosa, y al yo seguir esos pasos me da como resultado la misma cosa que ellos dicen, entonces estamos verificando que efectivamente estamos confirmando, estamos comprobando. Entonces eso sería verificable. Y un último, pues también verificable, tiene que ver con el hecho de que cosas que nos dicen se basan en otras investigaciones. Entonces se parece un poco a sistemática, pero recuerda que sistemática crea nuevo conocimiento aunado al anterior. Verificable es bastantes de las cosas que deduce el autor, lo hace a través del análisis de lo investigado previamente. Entonces, eso también es verificable. Entonces, ahí lo vamos a tener. Entonces, son nuestras 5 características. Prácticamente las volvimos a repasar. Tienes 2 lecturas muy interesantes en la actividad del proyecto integrador. Entonces, en ese sentido, estoy segura que por lo que ya has recorrido vas a poder identificar muy bien, sobre todo porque tus lecturas van a traer más de una característica, y en esta ocasión tu actividad te pide que solo menciones una, entonces va a ser todavía más fácil. Bien, ahora pasamos a la parte de practicar nuevamente con los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización. Y fíjense que en sus actividades prácticamente todos acaban bien, o ya comprendían y tenían la noción de lo que es globalización. Fueron muy pocos los que a lo mejor se nos barrió ese concepto. Muchos otros tenían claro lo que era diversidad cultural, pero multiculturalidad no, o viceversa. O sea, todavía se nos siguen confundiendo esos 2 conceptos. Entonces vamos nuevamente a aterrizarlos.
Denme un segundito. Para ahora vamos a pasar al quiz. Tiene que ver con eso. Y aquí lo tenemos. Aparte de que tu proyecto integrador ya no te pregunta sobre diversidad cultural, te pregunta ejemplos sobre multiculturalismo, multiculturalidad. Entonces eso lo vuelve también un poco más sencillo, pero sí te tiene que quedar claro que es multiculturalismo o multiculturalidad, que prácticamente sería lo mismo. Ok, vamos a ver. La pregunta aquí, sí se ve, dice, es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí, o sea, le están dando visibilidad, a través de un conjunto de expresiones que le son propias. Recuerda que expresiones propias de una cultura, ahí es donde entraba la gastronomía, la religión, las costumbres, creencias, todo eso. Distinguirlas es reconocerlas. Y estoy reconociendo que es diferente a otra cultura. Por eso hablamos de variedades de culturas. Entonces ahí estamos hablando de diversidad cultural. Cuando nosotros trabajábamos con estos conceptos en la sesión, había algunos fragmentos de lectura donde estábamos aterrizando. Y había uno que hablaba sobre cosas que tienen que ver con las costumbres de los huicholes, que es como un baile, y es un baile como catártico, o sea que a ellos les ayuda para, perdón, para liberar como emociones y más cosas. Entonces estamos dándole visibilidad a esa costumbre de esa cultura y estamos ubicando como qué papel tiene en su cultura, en su grupo. Entonces, no es otra cosa más que reconocer esa expresión propia de esa cultura huichola. Entonces, eso es diversidad cultural. Cuando tú veas en un programa de TV, en un documental, cuando tú veas festivales donde lo que se quiere es mostrar características, elementos, expresiones propias de una cultura, estamos hablando de diversidad cultural. Y claro, también luego entramos en el detalle de que si es un festival gastronómico, por ejemplo, empiezas a ver en nuestro país, por ejemplo, pues ahí hay comida de Oaxaca, acá hay comida de Guerrero, acá hay comida de Sinaloa, entonces de diferentes regiones. Al ser un festival que busca dar a conocer la gastronomía, dar a conocer una expresión propia de cada una de las culturas de esas regiones que mencionamos, pues es un festival de diversidad cultural. Pero también la realidad es que llegamos personas a ese festival de diferentes culturas y también se da una interacción entre nosotros al participar en ese festival. Entonces, es un festival de diversidad cultural donde hay una interacción de diferentes culturas también. Vamos a encontrar también multiculturalismo, ¿no? Entonces, es como diferenciarlo. ¿Por qué? Porque ya el hablar de convivir e interactuar entre distintas culturas, entonces ahí es cuando estamos hablando de multiculturalidad. Por eso decíamos que la palabra clave esencial para poder diferenciar lo que es multiculturalidad de diversidad cultural, déjenme borrar todo esto, es que la multiculturalidad habla de convivir, de interactuar entre distintas culturas. Por eso, en ese ejemplo de un festival de diversidad cultural, que no es otra cosa más que mostrar la gastronomía de diferentes culturas, de diferentes regiones, eso es lo que se festeja, que los podamos probar, conocer, pero la interacción de las personas que acudimos a ese festival, eso ya tiene que ver con multiculturalismo, porque ya estamos interactuando entre lo que tenga que ver el recorrido de ese festival. Entonces, son dos cosas diferentes. Y recuerda que la parte de convivir e interactuar puede ser a través de cualquier espacio, puede ser físico, puede ser virtual, eso es indistinto. El punto es que están interactuando. Entonces, eso sería multiculturalidad. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. Que la clave es que si me habla entre naciones, entre países,
estados, pero ojo, estados como nación, como país. Entonces estaríamos hablando de globalización, que con eso no tenemos problema. Pero me detengo, lo que pasa es que si hablamos de este intercambio entre estados, no se puede decir, no, entre estados de nuestra nación, Jalisco, Michoacán, Guerrero, ahí no hablamos de que seamos de diferentes países, por lo tanto no podemos llamarle globalización. Ese intercambio de productos entre culturas diferentes sería multiculturalismo, si es entre nuestros propios estados. Pero si es un estado ya federativo, o sea, ya como país, con otro país, entonces sí, ya hablaríamos de globalización. Entonces ahí tenemos eso. Luego tenemos, nos dice, es el conocimiento de los componentes, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbres, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, dándole visibilidad ante la sociedad. Entonces mencionábamos que eso es diversidad cultural, cuando le doy visibilidad a todos esos elementos que lo componen y que es lo que hace rico su cultura. Entonces, estamos hablando de diversidad cultural. Espero que después de esto ya no quede duda. Y bueno, por ejemplo, términos como racismo, intolerancia, xenofobia, discriminación, son asociados a, pues esto surge de una interacción de diferentes culturas y es una interacción que genera fricción o negativa. Entonces, al final, son conceptos asociados a multiculturalidad. Cuando veamos cosas similares, quiere decir que va a ser asociado a eso. Por ejemplo, no. Globalización. Sí, hablaban, fueron pocas personas, pocos compañeros, pero algunos confundían globalización con multiculturalidad. Entonces, mencionaban esta parte de la discriminación, y lo asociaban a la globalización. Mencionaban que, no recuerdo cómo lo mencionaban, pero hablaban de esta cuestión donde se participaban personas de diferentes culturas y surgía la discriminación y que muchas de las veces al momento que emigraban a otro país, pues también seguían estando enfrentados a esa discriminación. Y ciertamente, o sea, al momento que es un choque cultural de una nación a otra, como ahí ya el componente es la nación, tendría que ver, sí, con algo a raíz de la globalización, a la raíz del movimiento, pero la discriminación sigue siendo por esta interacción multicultural. Entonces, meramente tiene que ver con eso, con multiculturalidad. Ya cuando, o la clave de globalización, si bien ya dijimos que tiene que ver con esta parte de las naciones, también la otra palabra clave es el intercambio. Entre naciones estamos intercambiando cosas, entonces tiene que ver con eso. Ya si hubiera una resistencia a ese intercambio y eso genera violencia, donde hay renuencia a poder compartir, a poder intercambiar, empieza a generarse obstaculización entre las naciones para que eso sea posible, es algo negativo de la globalización, pero va enfocado a ese intercambio. Entonces sería también como la clave para poderlo diferenciar, globalización o esa discriminación, cuando podría asociar a globalización y cuando a multiculturalidad, que realmente siendo discriminación sigue siendo multiculturalidad. Si hay renuencia a ese intercambio de cosas, entonces sería globalización. Y finalmente tenemos valores universales de derechos humanos, deben de servir de puente entre las culturas sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados su obligación. Y aquí esta palabra de estado tiene que ver como nación, o sea, como país. Se le recuerda a los países
que los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas. Sin importar a qué religión pertenezcan y demás, los derechos humanos no deben de violarse. Entonces eso es a lo que se refiere. Y los estados, pues, son los que tienen que vigilar que esto suceda, ¿no? Por lo tanto, es globalización. Estamos hablando de ese intercambio, donde ese intercambio debe de ser pacífico, debe de ser enfocado a bien común. Muy bien, entonces prácticamente con esto terminamos la parte de estos tres conceptitos, no los pierdas de vista. Ahora vamos a los últimos conceptos que vamos a practicar, que tienen que ver con elementos de una reseña crítica y practicar nuevamente con la referenciación de fuentes. Entonces, si después de las sesiones previas todavía no te ha quedado claro, pon mucha atención en lo que vamos a trabajar aquí para que ya no sea puntos negativos que solo coloques un link, o sea, sino que ya puedas elaborar más una referenciación de tus fuentes. Muy bien. En este caso tenemos lo que es, ay Dios, se hizo muy grande. Sí, estorba. Dame un segundito. Ok, ahí está. Perfecto. Muy bien. Tenemos entonces, nos dice por aquí, características de una reseña crítica. Bien. Aquí en este ejemplo, pues la correcta es la más completa. Porque tengo que dar una redacción breve. Me habla que ese sería un elemento. El otro sería exposición de ideas o temáticas de la obra. Y el otro elemento sería opinión de quien redacta. Que aquí, al ser una reseña crítica, todavía la opinión es como el personaje principal, ¿sí? Entonces, en la sesión pasada, yo les mencionaba o concluíamos que prácticamente casi todas las reseñas tienen elementos básicos. O sea que vas a ver en todo tipo de reseña. De entrada tienen una estructura. Todas deben de tener una introducción, así sea crítica o comparativa. Debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. Ese es el orden en que debemos de redactar. Sea una comparativa o sea, en este caso, una crítica. A ver, no me gustó cómo quedó. Dame un segundito. Vamos a ponerlo aquí. Introducción, desarrollo y conclusión. Ahí está, perfecto, muy bien. En este sentido, en la introducción, algo que por ejemplo aquí no viene, que bueno, sí, la introducción estaría aquí, en donde es la redacción breve. Redacción breve de lo que estoy criticando. Si hablamos de lecturas, es ahí donde habría que poner el título de la lectura, donde tendríamos que poner el nombre del autor. Y por tanto, una redacción breve de lo que va esa lectura para que quien me lea a mí sepa de qué se trata el asunto. Entonces, eso sería la introducción. Después, en el desarrollo, expones las ideas o la temática de la obra ya más a detalle. O sea, al final, cuando nosotros leemos algo y queremos dar una opinión, queremos criticar, son como ideas específicas las que nos suelen llamar la atención y sobre eso queremos emitir alguna opinión. A lo mejor no son todas las ideas que plantea el autor, sino algunas. Lo ideal sería que esa selección de ideas tuviera que ver con las ideas principales del autor. Pero a veces también hay cosas que nos llaman la atención y a lo mejor no es precisamente la principal, sino la secundaria y te resultó interesante y quieres opinar sobre eso y se vale.
Entonces, es como incluso darte a la tarea, ok, de esto que leí me llamó la atención esto, y lo vas anotando. Vas separando lo que son tus ideas, que en algún momento, ya que las tengas seleccionadas, sobre esas vas a opinar y sobre esas vas a empezar a redactar esa reseña. ¿Cómo es esto? O sea, al final, acá hiciste una redacción breve de lo que va el tema, pero acá empiezas a explayarte un poco más con las ideas que hay sobre ese tema y sobre eso ya empiezas a entretejer lo que es tu opinión sobre esas ideas y lo que consideras. ¿Cuál sería la diferencia de eso con la conclusión? Que la conclusión va a haber una opinión final. O sea, de todo lo que dijiste, debes de tener una conclusión sobre eso, desde tu opinión, desde tu punto de vista. Digamos que acá tendría, en la parte de desarrollo, tendría pequeñas opiniones sobre cada una de las ideas que mostré, pero finalmente mi conclusión es como la opinión final. Es la conclusión final de todo lo que puse anteriormente y a dónde queremos llegar. Entonces, eso sería en el tema de la reseña crítica, donde la opinión se vuelve más importante. Y decíamos no caer en hacer un resumen, que muchas de las veces creemos que una reseña es un resumen, pero no es así. Entonces, aquí debes de escribir mucho con tus propias palabras, con lo que tú piensas, soltarte, porque esa es como la esencia de este tipo de escritos, ¿sale? Entonces, finalmente, en este sentido, la última parte sería la correcta. Ahora vamos a la siguiente. Y aquí ya empezamos a practicar o a colocar cuál es el orden para referenciar de manera correcta, ¿verdad? Aquí me voy a adelantar poquito, aquí nos dice @usuario. Quiere decir que lo que vamos a referenciar aquí es una red social. Como puede ser Twitter, como puede ser Instagram, qué sé yo. Entonces, cuando tú te das de alta en una red social, puedes hacerlo con tu nombre, no se sugiere, pero el punto es que sueles tener un nombre de usuario, un seudónimo. Entonces, ese es lo que hace la vez de... Vamos a ver si me sale. Ahí no. Exacto. Es aquí lo que sustituye al autor, que en otro tipo de referencia nosotros estaríamos colocando al inicio. Entonces, en otro tipo de referencia, lo primero que pongo es el autor. Aquí lo sustituyo por el nombre del usuario, que sería lo mismo, ¿sale? Ya habíamos mencionado que después de eso, después de colocar un autor, la regla de cualquier tipo de bibliografía, de fuente, es que sigue la fecha de publicación y que dado caso, si no viéramos que tuviese fecha, porque a veces no trae, pues ponemos ese punto F, eso quiere decir sin fecha. Y ya con eso cumplimos con esa parte. Al ser una red social, la mayoría de las veces son publicaciones, mensajes. Entonces, en otro tipo de fuente colocaríamos el título, pero aquí lo que vamos a poner es las primeras 20 palabras de la publicación. Y si fuera una imagen, entonces en lugar de eso colocaríamos una descripción breve de esa imagen. Después de haber hecho eso, pues ya abajo me dice tipo de publicación y enlace. Y algo que también he estado recalcando mucho con ustedes es que lo último en cualquier tipo de fuente es el link, que en este caso sería el enlace. Por lo tanto, lo que va acá es el tipo de publicación. Entonces quedaría así. Vamos a borrar todo, ya. Es el autor, que aquí por ser una red social es @usuario, la fecha de publicación, las primeras 20 palabras de esa publicación, o si es una imagen, una redacción breve, tipo de publicación, que si fue en el muro, que si fue en Histories, o sea, en qué parte de esa red social estaba, el nombre de la red social, que si fue Twitter, Facebook, Instagram, y finalmente el enlace. Entonces, es así como se debiese de hacer. Vamos a pasar al siguiente porque aquí ya tenemos un ejemplo. Aquí, de estas 4 que vemos acá, el único que podría ser el nombre del usuario sería este de aquí, Servicio Sismológico Nacional. Entonces, ese es el que colocamos, es el que colocamos primero.
Después habíamos dicho que era la fecha. Entonces ya si te fijas empieza a tener como más orden, ¿no? Tenemos aquí las primeras 20 palabras de lo que va la publicación y nos dice hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se ha registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Ya lo tenemos ahí. Ya me está dando aquí el nombre de la red social. Entonces dijimos que antes del nombre de la red social tengo que poner el tipo de publicación y en este caso fue del estado de Facebook, una actualización de estado. Y lo último, que eso ya habíamos dicho que es todavía más fácil, pues es saber qué es el link. Entonces aquí ya tienes un ejemplo práctico de cómo se referenció una red social cuando eso es tu fuente de consulta. Vamos a la siguiente, echemos un vistazo. Pues más o menos nos podemos dar una idea de lo que es, pero con las opciones que tenemos abajo nos queda más claro. Nos dice que esta fuente es una ponencia, o este tipo de fuente es una ponencia. Entonces vamos a ver, aplica la regla nuevamente. Primero es el autor, y aquí es una autoría colaborativa, o sea, son dos personas o pueden ser más, no importa, pero ahí está. Y después del autor, decíamos que entonces va la fecha. En este ejemplo, la fecha tiene los tres datos, tiene año, mes y día. A veces solo conseguimos el año, a veces solo conseguimos el mes y el año. Es muy raro, pero sí pasa que tengamos los tres. El punto es que si tenemos los tres, colocamos los tres. Si no, incluso mencionamos que si no la teníamos, se queda sin fecha, pero colocó respeto ese espacio con esa información. Luego viene el título. Aquí sí tengo un título de la ponencia. Retos TIC, actividades para el desarrollo de habilidades básicas en TIC, espacio, segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, espacio y espacio. Entonces nos vamos a ayudar para poder identificarlo. Sabemos que lo último es un link, entonces ya quitamos el link. Quiere decir que ahora tengo que identificar qué va primero, si Monterrey, México o ponencia. Y si recordarás, por ejemplo, con la red social era 20 palabras de lo que iba la nota, después decía qué tipo de publicación era y qué red era, qué red social era. Entonces, quiere decir que primero tengo que poner qué es. Por lo tanto, aquí después del título, lo que colocamos es qué es una ponencia. Allá poníamos que era una actualización de estado o al poner Facebook se quedaba claro que era una red social. Entonces aquí indico que es una ponencia. Y las ponencias por lo general se llevan en un lugar físico. Por eso, en lugar de, por ejemplo, en la red social ponía que era Facebook. Ese era como el lugar virtual. Acá pues es el lugar físico, es el segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, completando lo que es la ubicación, pues es Monterrey, México. Entonces aquí voy a tener ubicaciones virtuales, como pueden ser las redes sociales o las páginas de internet, o puedo tener ubicaciones físicas, que entonces aquí la coloqué. Claro, se grabó y la subieron a internet, por eso de ahí se obtuvo y se colocó el link. Pero esa ponencia tuvo lugar en Monterrey, México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, si se fijan, no cambia mucho el sentido de un tipo de referencia a otro. Vamos a ver una última. Aquí, por ejemplo, si vemos acá abajo rápido, pues me dice episodio de un podcast. Entonces, ahora lo que tenemos aquí como tipo de fuente es un podcast. Bien. No hay pierde. Lo primerito que tengo que poner es el autor. Y entonces acá tengo a Fernanda Limón como autor. Viene la fecha, 2022, luego viene el título, que aquí se aplica, y me dice cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo de enfrentar el mundo sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles. Espacio, en el podcast, espacio, espacio, y luego viene el link. Vamos a ver, si te fijas, antes del link colocábamos la ubicación.
Y esa ubicación podría ser la página, Monterrey, que fue el ejemplo pasado. Entonces aquí mi ubicación es virtual porque estamos hablando de un podcast. Entonces, quiere decir que antes del link, lo que debería de poner es la ubicación, que en este caso es la plataforma de Spotify. Entonces me queda educación y luego episodio del podcast. Y acuérdate que después de un título, lo que indicamos es qué es. Entonces, indicamos que es un episodio de un podcast. Y finalmente me dice en el podcast de, porque seguimos hablando de la ubicación, en el, ¿dónde está? Deme un segundo, aquí pasó algo. Ya. En el podcast de educación de Spotify. Entonces, al final, esto de aquí me habla de ubicación, que podría ser en algún momento determinado, si fuera un artículo en internet, sería el nombre de la página. Y aquí pondría que es un artículo web. Entonces sería como las diferencias, que si se fijan tienen muchas cosas en común. Y esto pues lo sacamos meramente de lo que tiene que ver con tu manual de citas y referencias de la SEP. Entonces vete al apartado 4 del índice y ahí vas a encontrar un chorro de ejemplos. Estos ejemplos fueron sacados de ahí, entonces es muy amigable para que no debas de tener problema en saberlo leer. O sea, es muy, muy amigable en esa parte. Y bueno, prácticamente con esto ya llegamos al final de la sesión. No se conectó alguno de tus compañeros. No me queda otra cosa más que despedirme, desearles mucho éxito en lo que es el cierre de su módulo. Muchas felicidades, ya estás concluyendo prácticamente otro peldañito más. Y en este caso, no olvides descargar tu portafolio de evidencias. Ya va a estar disponible. Bueno, si ya viste que todas tus actividades están calificadas a partir del día lunes, ya lo puedes descargar. Más tardar, martes a las 11 de la noche ya deben de estar todas las actividades calificadas, por lo tanto, a partir del martes a las 11 de la noche ya puedes empezar a descargar tus portafolios. Y más tardar, yo creo que el miércoles a las 12 del día, porque acuérdate que cierra la plataforma y ya no vas a poder ingresar. Entonces, te deseo mucho éxito en y en todos tus demás módulos. Vete haciendo de esos buenos hábitos que te vamos sugiriendo, porque esto te va a ayudar a facilitar lo que es tu proceso de aprendizaje. El foro de integración sigue abierto hasta el domingo para que realices tus publicaciones. Trata de hacerlo en días diferentes. No subas todas tus publicaciones en un mismo día porque eso te va a disminuir calificación. Procura el domingo tempranito ya tener todas tus actividades para que no vayas a ser víctima del internet o la plataforma en fallas, porque acuérdate que ya no hay extensiones de tiempo, ¿sale? Que tengan muy bonito viernes, bonito fin de semana. Les deseo mucho éxito y hasta pronto, que estén bien.